Voy a saludar a la señora Mónica Arnaiz. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Gracias por atendernos. No, por favor. Dentro de lo que ha sido este año, la ubicación de lo que era Renatea y lo que ha pasado a ser Renatre, ha traído ciertos focos de conflictos por muchas cosas que han ocurrido en el medio. Y por eso la llamábamos. Usted es la delegada normalizadora de Renatre, ¿es así? Es así. Asumimos ahora en el mes de julio en un proceso de adecuación que tiene que hacer el organismo debido, y esto es lo más, creo yo, lo más importante, a una notable decisión de la Corte Suprema de Justicia después de que las entidades agropecuarias y el gremio de la UATRE litigaron durante 4 años después de la sanción de la ley 26727, propiciando o solicitando la inconstitucionalidad de esta ley. Y bueno, después de 4 años de litigar y con muchas, algunas cuestiones a favor y otras en contra, pero llegando a la máxima Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde determina realmente la inconstitucionalidad de la ley que crea el Renatea, basándose justamente en que no puede haber regresión en los derechos sociales. Esto es por ahí una cuestión un poquito técnica, pero para ser claros, ¿qué dice la Corte Suprema? ¿Por qué es inconstitucional la ley de Renatea? Se basa básicamente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde claramente establece que los seguros sociales obligatorios estarán a cargo de entidades nacionales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación estatal, y que no puede haber una regresión en los derechos de seguridad social. O sea, que vuelva al Estado, porque esta era justamente la figura que tenía el Renatre, donde el seguro de desempleo, que antes del Renatre nunca fue pagado por el Estado. Es importante saber esto, más de 50 años de lucha de trabajadores rurales en especial, liderados por la UATRE, y de las entidades agropecuarias también, porque las entidades que son los empleadores son los que hacen el aporte del 1,5% del seguro de desempleo. Los trabajadores rurales estaban excluidos de este derecho, porque el Estado jamás se quiso hacer cargo. Por eso se constituye el Renatre, que es un organismo público no estatal, formado por las 4 entidades del campo y el gremio. Entonces, con la sanción de la ley, durante 10 años estuvo este organismo, que también es importante decirlo, fue modelo en la OIT, fue modelo mundial de justamente lo que se requiere de los seguros de seguridad social, que sean administrados por entidades, por sus aportantes y controlado por el Estado. El Renatre tiene una sindicatura, ahora vuelve a estar vigente la ley, tiene una sindicatura del Estado permanente, una sindicatura del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? Que esto vuelva a ser absolutamente estatal es una regresión de los derechos, y no puede haber una regresión. Nosotros en los derechos siempre tenemos que tratar de que haya una progresión, tenemos que ir hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, la verdad que es un fallo, el de la Corte es un fallo que va a ser modelo en Latinoamérica, en lo que es la no regresividad de los derechos de seguridad social, y tiene una base jurídica muy rica, muy importante. Que en conclusión este fallo, que en definitiva, digamos, que lo que dice que, bueno, declara inconstitucional la ley que crea el Renatea. Y bueno, ahí se produce una situación muy particular, y por eso te agradezco mucho que me des la oportunidad para explicar, porque también es compleja.
volvemos a enero del 2012, dice la Corte. Vuélvase todo a enero del 2012. Y por supuesto, dice la ley 25.191, que fue anulada por la creación de Renatea, es la que tiene plena vigencia. Esta ley, y ahí viene el otro factor importante, que otorga la administración de este seguro a las entidades del campo y al gremio, le dice, el 90% de los recursos deben ser destinados a tareas de seguro social integral. Solo el 10% de lo recaudado puede ser utilizado para gastos corrientes, en especial lo referido a mano de obra, a recursos humanos, a recursos de administración. Sí. Lo que hace que seamos modelo, porque entonces el 90% de lo recaudado va a su objetivo fundamental, que es, en este caso, el seguro por desempleo para los trabajadores rurales, pero como es un seguro integral, nosotros con estos fondos también se paga un seguro de salud mientras está desempleado, también se los capacita mientras está desempleado, también se le dan las asignaciones familiares mientras está desempleado. Entonces el 90% debe ser utilizado para esto, para atender cuestiones de emergencia. Tiene cobertura. Sí. Emergencia estacional, emergencia cíclica. Entonces, estamos en una situación de análisis que cuando se asume en diciembre del 2015, por ejemplo, se gastaba 220 millones, en el 2015 se gastaron 220 millones de sueldo para pagar 71 millones de seguros por desempleo. Nosotros en el año 2012 éramos 250 personas en todo el país, y cuando se entrega el organismo en marzo del 2016 llegaban casi a 1.000, eran 998 personas, se cuadruplicó el organismo. Nosotros tenemos un impedimento legal, nosotros podemos utilizar solamente el 10% de los recursos que tenemos para el pago de sueldo. Fíjese el último cuadro que tuvimos en junio se recaudó. Estoy hablando ahora de recaudación. Se recaudó 28 millones por aporte y se pagó 30 millones de sueldo. O sea, esto es para el organismo es insostenible. Necesariamente se tuvo que hacer una adecuación, se hizo con todos estos fundamentos, por eso esto hay que tratarlo de manera específica, porque tiene su particular complejidad, y es de ahí que UPCN, que era el gremio que representaba a los de entonces trabajadores del Estado, efectúa un convenio con las nuevas autoridades de Renatea en este proceso de liquidación y de adecuación, donde estos trabajadores que ingresaron con posterioridad a febrero del 2012 van a recibir una indemnización equivalente a, están recibiendo, ¿no es cierto?, porque en todo el país tiene desvinculaciones, es cierto, pero con una indemnización de 6 sueldos más el 20%, lo que en verdad es un número que si la mayoría ingresó en el año 2015, el grueso ingresó en el año 2015, o sea, el RENATRE se rige por la ley de contrato de trabajo, donde corresponde un mes por cada año trabajado. O sea que este acuerdo indemnizatorio de desvinculación, en el entendimiento que estas personas, estos trabajadores, que yo los reivindico también, o sea, no tienen, el trabajador, el administrativo, no tienen nada que ver con este fallo de la Corte Suprema de Justicia, y no, en verdad es una cuestión muy particular. Nosotros acá, a los trabajadores del organismo,
muy por el contrario, o sea, hubo realmente un trato de absoluto respeto, Mónica, y de invitación a esa desvinculación. Mónica, la verdad que yo la escuché y estos datos que me dan de 2012, 250, ¿es a nivel país? Es a nivel país, Sí. sí. Nosotros a nivel país éramos 250 trabajadores. Y ahora pasaron a ser por ejemplo, casi 1000. Éramos 4 trabajadores, bueno, conmigo 5, y hoy hay 30. ¿Se dio algún tipo de explicación del por qué se ha cuadruplicado la planta de personal en 3, 4 años? No, en verdad, bueno, la explicación es más política que técnica, porque en verdad los trabajadores rurales no han aumentado. No es que hemos tenido un impacto en este crecimiento del personal con una equiparación a nivel país. Los trabajadores rurales siguen siendo 120.000, en Corrientes inclusive encontramos un poco menos de lo que dejamos, alrededor de 12.000 trabajadores rurales. O sea, si relacionamos el incremento de personal con un incremento en la productividad relacionada con el trabajador rural y relacionada con el trabajo prestacional integral hacia el trabajador rural, está exactamente en el mismo número y en el mismo nivel de prestaciones más. Durante estos 4 años se siguió pagando, y esto es, por ejemplo, una muestra de lo que nosotros decimos. Nosotros en el 2012, cuando dejamos el organismo, se estaba pagando 600 pesos por mes de seguro de desempleo al trabajador rural. Durante estos 4 años no ha variado en un centavo esa prestación dineraria para el momento de mayor conflicto de un trabajador rural. Durante 4 años han permanecido en esos 600 pesos. El 18 de julio se proclamó con la resolución y aprobado por el Ministerio de Trabajo la actualización del seguro por desempleo, y a partir del mes de agosto se está pagando 3.456, que es un monto adecuado a lo que establecen las organizaciones internacionales de trabajo respecto del seguro de desempleo, que dice que debe ser en un monto, debe estar en un monto aproximado a un 40% del sueldo del trabajador en actividad. O sea, durante 4 años se ha mantenido con los niveles de inflación que hemos tenido y con los niveles de incremento salarial que hemos tenido. O sea, fueron los olvidados del organismo. Lamentablemente, han sido los olvidados del organismo. El organismo se dedicó a otra cosa. ¿A qué se dedicó? Solamente en Corrientes. Y en el año 2015 se han transferido más de 3 millones de pesos a municipios. Estos municipios, ¿qué han hecho? Han comprado camionetas, han hecho asfalto, han licuado sus gastos corrientes, porque había gastos de combustible en las rendiciones de manera exorbitante, que nada tiene que ver con el objeto de un organismo autárquico dedicado a atender el seguro de desempleo rural. Se y debería estar preocupado de la inclusión de este trabajador rural por el desempleo friccional, el desempleo tecnológico. No, o sea, realmente no hay una explicación, o en todo caso es de otro tipo, de tipo político, que la verdad que yo de todos modos vuelvo a rescatar a los trabajadores del Renatea, que en verdad no tienen seguramente que ver con esta, que fue una responsabilidad sí dirigencial, sí de los mayores niveles del Ministerio de Trabajo de la Nación, de las direcciones generales, de los delegados, sí deberían asumir esta responsabilidad de lo que nosotros creemos que directamente son el desvío de fondos de la seguridad social hacia otros objetivos que nada tienen que ver con el objeto de la ley, el objeto del aporte, de la contribución del trabajador y del empleador, porque en la ley 26.727 no solamente aporta el 1,5% el empleador, como va a hacer en Renatre, sino también aporta el 1,5% el trabajador. Entonces es aún mayor la responsabilidad en servicios integrales en estos momentos nosotros atendemos 2 momentos
críticos del trabajador rural. Cuando queda sin trabajo y cuando tiene el fallecimiento del trabajador o alguien del grupo familiar. Estamos en estos dos momentos de la vida, no solamente del trabajador, de la vida de cualquier persona, de alta conmoción, o sea que nuestro organismo debería estar abocado justamente a mejorar la atención de estos dos momentos. Lamentablemente no fue así. Los niveles de recaudación hoy no son los adecuados, así que por eso justamente nosotros, bueno, vamos a iniciar una campaña, una fuerte campaña de registración de trabajadores. Vamos a trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Corrientes para poder llegar con campañas de fiscalización a los lugares donde, bueno, tenemos inteligencia, información de que todavía hay trabajo no registrado. Hay mucho trabajo no registrado en nuestra provincia en especial. Tenemos niveles más altos aún de los que habíamos dejado y que, bueno, a nadie nos gusta, ¿no es cierto?, tener esos niveles de registración. Así que, bueno, tenemos mucho trabajo. Es evidente que tienen mucho trabajo por delante. Mónica, te agradezco mucho estos minutos y vamos a seguir en contacto. Gracias. No, Daniel, muchas gracias por el espacio que nos das. No, por favor. Mónica Arnaiz, quien es la delegada normalizadora de Renatre, ex Renatea.